Voy a configurar un momento algo acá del sonido y denme un segundo. Bueno, regálenme cámaras si son tan amables. Ya saben que se peinan rapidito y vamos a tratar de interactuar un poco. Uy, todavía nos falta bastantes personas por conectarse. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Ok. Tuve un problema acá con el computador. Bueno, muchachos, regálenme por favor cámara. Están muy tímidos. Gracias, Valentina. ¿Qué pasa? Yo creo que todos estaban poco presentables. Bueno, ¿cómo les ha ido con este inicio de semestre? Bien, doctor. Ay, Juan Felipe solamente hace caras de que ha estado como pesadito esto. Bueno, muchachos, mientras el resto de gente se va conectando, yo tenía, Juan, ¿estás ahí? ¿Ya te conectaste? Tú me pasaste 46 correos, ¿es correcto? Ah, ok. Ya, ok. 40, listo. Nos faltan 6 personas, pero vamos a ir hablando. Bueno, muchachos, eh, buenas tardes. Nos vemos ya otra vez. Ya nos habíamos visto en la parte básica de lo que correspondía con tórax. La dinámica, pues, básicamente, o bueno, es muy similar, aunque va a tener algunas variaciones. Ya con el representante había estado hablando el día de ayer y le había contado algunas cosas. Eh, bueno, antes de continuar, les pido un favor. Eh, Hay dos situaciones. Uno, tuve un problema con la pantalla, entonces me está tocando trabajar con dos pantallas y la pantalla que tiene la cámara está a este lado, entonces me van a ver mucho mirando hacia otro lado, que es la pantalla donde puedo interactuar con ustedes. Entonces he estado teniendo unos problemas. Si en algún momento se va la voz, se va el audio, me avisan por favor, sea que alguien me lo hable o me lo escriba por favor. Bueno. Entonces, bueno, ya estaba hablando con Juan Felipe acerca de más o menos la dinámica que vamos a tener este semestre o en estas 5 sesiones que vamos a poder disponer para este tema de urinario. La idea va a ser cuál. Vamos a tener 2 clases de conferencias, ¿sí? A veces a mí me parece un poco complicado, sobre todo con el tema de urinario, empezar con la parte de imágenes al principio, porque todavía no han hecho una gran revisión tal vez en anatomía ni en anfiteatro acerca de lo que corresponde con la anatomía del sistema, apenas están empezando a revisarla, pero vamos a hacer un esfuerzo por ser un poco, o por ser más bien muy claros con este tema. Eh, esas dos sesiones, esas dos primeras sesiones, al día de hoy y el próximo jueves, vamos a abarcar los aspectos básicos de la valoración del sistema urinario por medio de las imágenes diagnósticas. La intención es utilizar las otras 3 sesiones ¿en qué? La intención va a ser utilizarlas en una práctica o un taller, más bien un taller práctico con el ecógrafo en bienestar universitario, o sea, de manera presencial con las personas que puedan asistir. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues nos toca utilizar una gran cantidad de tiempo porque van a tener que ser grupos pequeños. Todavía no me han dado la confirmación de que se pueda realizar la actividad, pero yo tengo mucho interés en hacer esta actividad con ustedes. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de ver el sistema urinario
mm, en vivo, fuera del cadáver, o sea, con una técnica de imagen que lo puede valorar en vivo, como es la ecografía, para posicionarnos mucho mejor y que ustedes puedan tener una mejor idea, tanto de la parte anatómica como del alcance de la ecografía, porque pues finalmente ustedes son quienes van a estar en su práctica diaria solicitando este tipo de ayudas diagnósticas. Entonces, si lo logramos concretar, la idea es que se pueda realizar eh, con grupos pequeños, pues inicialmente pensarían que fuera un grupo de 6 personas, una hora, o sea, tenemos de 2 a 4 de la tarde, entonces de 2 a 3, 6 personas, de 3 a 6 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde otras 6 personas, pero puede que me digan que el aforo no es suficiente. Entonces, en ese caso haríamos 3 personas cada media hora. Y pues obviamente los modelos de práctica seríamos nosotros mismos. Entonces yo ya les estaría contando en qué va esta parte del taller de ecografía de la vía urinaria, que la verdad me parece que es bastante interesante para realizarlo con ustedes. Escucho opiniones, sugerencias. Ok. No. Sí, no, no. Sí, es independiente, porque pues realmente si ustedes ven sería, digamos, si es una sola vez en 3 semanas. ¿Qué pasa? Yo entiendo que hay personas que no viven en Armenia. Para estas personas, pues la propuesta, pues, o sea, si coincide que tengan que venir por algún otro motivo, pues perfecto. O si no tienen mucho problema en el desplazamiento y es del interés de ellos venir, pues está perfecto. Si no, lo que vamos a hacer es con ustedes mismos, con el ecógrafo de bienestar universitario, si se logra concretar, pues la idea sería hacerles un video tutorial de una clase de aproximadamente 20 minutos o media hora que correspondería a la práctica. Entonces allí les pediría colaboración a ustedes mismos para que pudiéramos, digamos, de esa forma llegar a los compañeros que no han podido y que sea un material que de una vez quede para ustedes, para que lo puedan tener grabado o de consulta o lo podamos subir también. Juan Felipe, ¿alguna otra duda o alguno de los compañeros, alguna opinión? ¿Les parece bien? ¿No les parece bien lo que estamos planteando? ¿Sugerencias? Todos tienen cara de que el almuerzo estuvo pesadito y quedaron como con sueñito. Bueno, y el tema está como denso. Cuéntame, Juan. Sí, bueno, mira, Richard, a ver, esta parte de imágenes está inmersa dentro de lo que corresponde con el anfiteatro. Realmente, digamos que es anatomía radiológica. ¿Listo? Es como el complemento, un complemento desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas a la anatomía que ustedes están estudiando con Richard en anfiteatro y en la cátedra de anatomía como tal. Eh, Se ha planteado inicialmente hacer un examen eh, al final, cuando ya tengan que sacar la nota de anfiteatro, eh, y que se va a sumar a lo que tenga de notas el doctor Richard. Yo le pienso plantear a él que no esperemos hasta el final, sino que lo hagamos al término de nuestras sesiones, porque es mucho más sencillo hacer la evaluación en ese momento que esperar a 2 o 3 meses más adelante,
y volver a retomar para tanto por tiempo como por disposición, como por lo que tenemos fresco. Yo entiendo que esta cátedra es algo que tiene una intensidad horaria baja, entonces ustedes de pronto, a pesar de que no es nada complejo, se los digo desde ya, o sea, el examen es de lo que es, no son cosas rebuscadas ni mucho menos. Eh, pues de todas maneras presenta algunos inconvenientes el hecho de que nos demoremos tanto en realizar la evaluación y creo pues por la cara de todos que están un poco de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo sería? La idea sería hacerlo a través de la plataforma de Moodle, que pues, nos brinda la facilidad de poder hacer eh, una actividad evaluativa muy ágil, tanto para ustedes como para nosotros, teniendo pues los resultados muy rápido y que pueda tenerlos también el doctor Richard para que los pueda anexar a la materia o al conglomerado de notas que corresponde con el anfiteatro. Esa sería la manera. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Les parece bien la actividad con el ecógrafo? ¿No les parece bien? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Porque si no les interesa, pues entonces no, no hacemos el desgaste de buscar el espacio, porque pues ahora hay muchas restricciones, pero pues a mí sí me interesa mucho que ustedes puedan ver esa parte, es algo que ustedes realmente no, pues no tienen contacto con frecuencia y a veces el hecho de ver un video que ya está en YouTube con otras características o de pronto escuchar y ver en las diapositivas lo que vamos a contar, pues es un poco diferente. Y pues de todas maneras con los compañeros que están lejos, que no puedan asistir o sea, ya nos ponemos de acuerdo con Juan Felipe, quiénes son las personas que están acá en Armenia y quiénes son las personas que están por fuera. Como les dije, si en algún momento se puede dar la actividad y las personas que están fuera tienen la posibilidad, porque de casualidad tenían que viajar, porque tienen que aprovechar para hacer otra cosa, pues perfecto. Si no, no, igual, digamos que no va a tener un efecto negativo sobre ninguna nota apreciativa ni nada por el estilo, el hecho de que no vayan a poder estar. Obviamente se entiende la situación y pues la idea es subsanarla un poco con el tema de este video que va a ser especial para ellos para que puedan también ser partícipes de la actividad. ¿Listo? Bueno, no sé, están muy tímidos. El semestre pasado habíamos estado viendo la parte de generalidades del tórax y un poco de la parte de anatomía. Este año, entonces, vamos a ver un poco de la parte de imágenes diagnósticas en el sistema eh, urinario. Siempre les pido que me ayuden con la cámara porque pues realmente no sé si se les ha pasado, si han tenido que dar alguna conferencia, alguna exposición y cuando no tienes reacción del otro lado, cuando no puedes ver las caras, así sea de sueño o de aburrimiento, pues entonces es un poco complejo. Sí, y la idea es que podamos, o sea, esta nueva realidad que estamos viviendo, esta realidad que estamos viviendo, pues presenta algunas limitaciones y el hecho de que pongan la cámara para mí es bastante importante para que podamos, así sea de una mínima manera, poder interactuar. Permítanme un segundo. Juan, acuérdame, se me había olvidado poner a grabar. Ya, ya puse, a mí casi siempre se me olvida, pero bueno. Entonces, como les decía, esa parte para mí es bastante importante. Realmente no saben cómo lo apreciamos todos los interlocutores o todas las personas que estamos hablando del otro lado de la cámara, porque así podemos sentirnos como con un poco más de interacción. Bueno, permítanme, yo les comparto pantalla. Si quieren, mientras tanto, aprovechemos que casi todas las mujeres pusieron por acá cámara a Valentina, que es la que se está riendo más. Valentina, cuéntanos qué idea o qué conoces acerca de las imágenes diagnósticas en la evaluación de la vía urinaria. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has leído por ahí? Pues, doctor, en cuanto a urinario, pues sé que más que todo se usa es la ecografía y, eh,
y pues digamos, no siempre es como muy claro. En estos días leí algo acerca de cálculos renales y pues Ujú. la ecografía como que no siempre es muy, muy Cuéntanos, ¿qué leías? ¿Qué decía acerca de la evaluación de los riñones o de los cálculos urinarios con la ecografía? No, pues no decía mucho, decía más que todo era que no, que pues no siempre va a ser claro, entonces no siempre va a decir como que si hay los cálculos. Ya. ¿Qué más has escuchado? ¿Qué más has leído? No mucho, doctor. Listo, hasta ahora. ¿Ustedes qué día empezaron las clases? Este lunes, o sea que nada, ni embriología ni nada. Apenas estamos en lo primerito, ¿verdad? Apenas estamos como, apenas estamos marcando los cuadernos. Entonces, eso era lo que yo les decía. De todas maneras, digamos que de anatomía de digestivo, ustedes por lo menos que sí pudieron tener prácticas presenciales, por lo menos ya vieron anatómicamente cómo se disponen los riñones, dónde están, cuáles son las relaciones. ¿Alguien recuerda toda esa parte? Gloria Isabela, ¿recuerdas de pronto anatómicamente datos que te acuerdes de los riñones, de localización, de tamaño, forma? Doctor, pues que se encuentran en el retroperitoneo, que son como Muy forma de importante. pico, que son bilaterales, o sea, hay uno derecho y otro izquierdo, que se encuentran detrás de las costillas flotantes, izquierdo si no estoy mal, y creo que ya. ¿Con quién tiene relación? O sea, ¿cuáles son, digamos, las relaciones anatómicas o la relación anatómica importante del riñón derecho y del riñón izquierdo? O sea, ¿de qué otras estructuras anatómicas importantes están cerquita? Doctor, yo diría que el riñón derecho pues está en contacto con el hígado. Listo, con el hígado, sí. ¿Y el izquierdo? Ahí sí me corchó. Con el vaso, doctor. Con el vaso. Entonces, son relaciones anatómicas que van a tener que tener en cuenta y que nos van a ayudar muchísimo. Ahora, cuando empecemos a ver un poco la disposición anatómica de las estructuras en la radiografía, que es por donde vamos a iniciar, pues vamos a tener en cuenta estas estructuras para poder nosotros hacernos una idea de dónde vamos a buscar los riñones, porque muchas veces podemos ver, dependiendo si la radiografía tiene una buena técnica, vamos a poder ver la sombra del riñón y vamos a decir, sí, este es el riñón. Pero por el contrario, hay ocasiones donde hay limitaciones por defectos técnicos o por limitaciones, por ejemplo, del paciente. Por ejemplo, que haya mucha presencia de gas intestinal, entonces eso nos va a limitar la visualización exacta de la sonda renal. Pero nosotros pues podemos estar en capacidad de saber más o menos en dónde deben estar proyectados los riñones y si vemos algún tipo de calcificación anormal, poder inferir o por lo menos empezar a deducir de que se pueda tratar de un cálculo, por ejemplo, como estábamos hablando hace un rato. Listo. No los voy a molestar con el tema de embriología ahora, porque pues sé que apenas estamos empezando a revisar, pero para la próxima clase sí es importante que revisemos un poco de la parte de embriología del sistema geniturinario, o por lo menos de la parte renoureterovesical, y que de todas maneras, bueno, ya van a empezar a revisar los aspectos fisiológicos, sobre todo para algo que se llama, sobre todo quiero que revisen algo sobre la excreción de los riñones, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver un poco de algo que se llama urograma descendente, que ya más adelante vamos a ver de qué se trata y también se basa mucho en esta parte del funcionamiento de la parte fisiológica renal. Listo, entonces, la anatomía, que era un poco lo que estábamos hablando ahora. En muchas partes, eh, digamos que la radiografía para nosotros evaluar el sistema urinario, o sea, una radiografía que en principio es muy similar a una radiografía de abdomen, en muchas partes la llaman tracto urinario simple. Acá en Colombia realmente no lo he visto que la soliciten así, muchas veces solicitan la radiografía de abdomen
y en ocasiones la solicitan sin preparación. Si yo quiero realmente ver los riñones o acercarme a ver la proyección del sistema reno-ureterovesical, lo ideal es que yo tenga un paciente con preparación. ¿Cómo es la preparación? La preparación es básicamente una dieta blanda y en ocasiones puede incluso recurrirse al enema. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga un paciente preparado con un ayuno o con una dieta blanda, con ayuno y con un enema, me va a evitar que haya distribución o sea, que no, me va a evitar que haya tanto gas en proyección o en distribución del marco cólico y de las asas intestinales. ¿Eso qué me va a hacer a mí? Eso lo que me va a ayudar a mí es a eliminar todo el gas. Acá en esta radiografía hay poco gas, de hecho, y permite ver muy bien las estructuras, pero si yo tengo muchísimo gas, pues me va a tapar la sombra de los riñones, me va a tapar la sombra de las estructuras que yo realmente quiero valorar. Entonces, en esta radiografía de tracto urinario simple o de abdomen, digamos que con el objetivo de visualizar vía urinaria, pues entonces básicamente va a ser una radiografía que va a estar a veces desde los semidiafragmas hasta la sínfisis del pubis y va a abarcar los flancos. ¿Listo? Como muy similar a la radiografía de abdomen. ¿Qué estructuras anatómicas reconocen ustedes en esta radiografía? David Vargas. David, cuéntame, ¿tú qué estructuras anatómicas ves en esta radiografía? Todo lo que veas. Todo lo que realmente puedas Pues identificar, doctor, porque hay cosas que sabemos que están, pero no las vemos. Entonces, lo que tú en este sí. momento estás viendo allí. A ver, en este momento, pues las estructuras óseas se ven muy claramente, se ve pues la ¿Listo? columna vertebral, se ven los Perfecto. huesos coxales, se alcanza a ver. En qué segmento? Ay, Entonces, columna vertebral, ¿en perdón, qué no lo segmento? entendí. Columna vertebral, ¿en qué Pues segmento? sí, se ve el segmento pues lumbar y se alcanza a ¿Va? distinguir, quizá ahí alcanza a distinguir algunas vértebras sacras. Listo, entonces vemos los cuerpos vertebrales lumbares, ¿listo? Entonces estamos viendo L1, L2, L3, L4, L5 y estamos viendo también el sacro, ¿listo? ¿Qué más? Pues se alcanzan a ver, se distinguen los huesos coxales y se distinguen Listo, también, creo que solamente se puede ver la onceava y doceava costilla de cada lado. listo, entonces vemos arcos costales en el 11 y en el 12, vemos Ujú. ilíacos, vemos ramas iliopúbicas, ramas isquiopúbicas, foramen obturador, vemos a veces cabezas del fémur derecho, cabeza del fémur izquierdo. Listo. Ahí acabamos con las estructuras óseas que estamos viendo. Eh, Carol Joana, cuéntame, ¿qué estructuras, además de esas estructuras óseas, estás viendo tú ahí en esa radiografía? Carol, Pues no estoy segura si se alcanza a ver como la porción terminal del colon, tranquila, lo que tú se veas. alcanza a ver como listo, se alcanza a ver la línea de los psoas, Listo, perfecto, muy importante para nosotros, la línea de los músculos psoas. Listo, estamos viendo lo que tú decías, gas, listo. Del gas vemos entonces gas en distribución de dónde, de la cámara gástrica y vemos algo en colon descendente, sigmoides y parece ser, aunque idealmente para determinar la presencia de gas en recto necesitaríamos una proyección lateral, pero parece que acá hay gas en recto. Listo. ¿Qué más ves? no, doctor, no alcanza a ver más. Listo. Ah, ¿quién nos ayuda por acá? Laura Marcela. Cuéntanos tú qué ves en esta radiografía.
Pues doctor, yo apagué la luz de acá que tenía y alcancé a ver un poco de la sombra de los riñones que se cansan. Eso, ahí casi que por ahí por donde usted tiene el cursor, Listo, doctor, ahí entonces se ve como la sombra. vamos a ver entonces la sombra. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a pantalla completa. ¿Me confirman, por favor, si están viendo toda la pantalla? Sí, doctor. Listo. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver qué tanto pulso tengo con este computador. Entonces, sobra del riñón. ¿Sí la ven? Sobra del riñón derecho. Doctor, no se ve que esté escribiendo sobre la imagen. No se ve. Vamos a ver qué pasó. Bueno, entonces más bien solamente se las voy a señalar. No sé qué sucedió. Ok. Listo. No nos vamos a enredar y no vamos a perder tiempo acá. Después. Oh, qué pena. Dame un segundo. Listo. Entonces, sombra del riñón derecho. Entonces, podemos verla en esta porción. Este sería el riñón derecho. ¿Sí lo logran observar? Listo. Esa sería la sombra renal derecha. Entonces, ¿qué es esto opaco que ven por encima del riñón derecho? El hígado, doctor. Entonces sería la sombra del hígado con su reborde inferior. Disculpe. Con su reborde inferior. ¿Listo? Y vamos al otro lado. Entonces vamos a ver la sombra del riñón izquierdo. ¿Listo? ¿La observan? ¿Alguien tiene dificultades con ver la sombra del riñón? Listo. Y entonces lo otro opaco que vamos a ver en relación con él va a ser la sombra del vaso. ¿Listo? Ahora vamos a ver que los ureteres no los observamos. Los ureteres no los vamos a ver, pero sí debemos conocer cuál es su trayecto para poder identificar en algunas ocasiones algunas alteraciones, como por ejemplo la presencia de cálculos en tránsito a través de un ureter. No siempre los van a ver en una radiografía, pero puede darse el caso. Entonces, vamos a ver adicionalmente si está llena, o sea, si está en represión la vejiga. Entonces, en este caso tenemos una vejiga. ¿Cómo se ve el líquido? Se ve radiopaco. ¿Listo? Entonces, la vejiga que está tal vez parcialmente distendida, la tenemos en la excavación pélvica. ¿Listo? Que es lo blanco, lo opaco. Y lo que vemos como si estuviera al interior, pero realmente está detrás, es gas que está en la ampolla rectal. ¿Listo? Pregunta, ¿esta radiografía es hombre o mujer? ¿Masculino o femenino? Masculino, doctor. ¿Por qué? O bueno, pues yo no veo el útero. Entonces, Bueno, no, yo tampoco le veo el útero. Digamos que pudiéramos ver el útero de forma indirecta en algún momento en una radiografía, por ejemplo, cuando tenemos miomas calcificados, pero realmente no lo logramos ver de forma habitual. ¿Por qué más se te ocurre que sea un hombre además de eso? Porque la tuberosidad, o sea, es que el doctor Richard nos había dicho que las mujeres teníamos como la tuberosidad isquiática más ancha y pues los hombres no, creería. Sí, sí, lo que pasa es que acá no podemos ver bien la tuberosidad isquiática porque nos quedó por acá atrásito. Pero entonces, acá no se alcanza a ver del todo bien, pero eso les corresponde más adelante, pero a mí me gusta mencionárselos. Cada vez que puedo, pues la parte ósea, hombres y mujeres tenemos diferencias. Por ejemplo, una de las más fáciles cuando ustedes estén con una pelvis es ver el ángulo subpúbico. Este angulito que ustedes ven acá
es un ángulo más amplio en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres es un ángulo más estrecho. Entonces, allí se pueden ubicar. Después van a ver también con el doctor Richard que la pelvis femenina es más ovalada, más ovoide, la del hombre es un poco más cónica, el diámetro anteroposterior en el caso del hombre es más amplio, en el caso de las mujeres el diámetro transverso es un poco más amplio. Pero realmente a mí me parece mucho más sencillo ir al ángulo subpúbico, genera menos, es un poco más objetivo, es menos subjetivo. Entonces, en el caso de anatomía del sistema urinario, entonces ya vimos en la radiografía, más o menos a grosso modo, dónde están representadas las estructuras anatómicas. ¿Qué nos faltó? Que les dije que no podíamos ver. Nos faltó los ureteres. Y hay otra estructura que nos queda faltando, digamos que como anexo allí al sistema genitourinario, en el caso del hombre. ¿Qué nos quedó faltando? Bueno, hay una estructura o dos estructuras que nos quedan faltando allí que no podemos visualizar en la radiografía, que son comunes a hombres y mujeres, y hay una que solamente sería para el hombre. ¿Cuáles estructuras se les ocurren? La uretra y Doctor, la la próstata. próstata. Listo, en el caso del hombre, la próstata. ¿Y qué otra estructura nos hace falta allí de esas que van como anexas, que realmente hace parte del sistema endocrino, pero que está allí muy cercana? Glándula suprarrenal. La suprarrenal. Listo, las glándulas suprarrenales. Entonces, importante que tengan el concepto. Bueno, la próstata no la vamos a ver de forma normal en la radiografía, pero digamos que una hiperplasia prostática severa o un tumor grande de próstata pudiera llegar a tener alguna manifestación allí en la radiografía. Las glándulas suprarrenales que estarían, pues como su nombre lo indica, por encima de los polos superiores de los riñones, entonces normalmente no las vemos en radiografía, normalmente tampoco las vemos en ecografía. ¿Listo? ¿Cuándo las llegamos a ver? Cuando son patológicas, por ejemplo, en el caso de que tengan una masa, que tengan un quiste que pueda ser lo suficientemente grande para que nosotros lo podamos ver. ¿Listo? Entonces, recuerden, bueno, los riñones, ya vimos la posición de los riñones, recuerden que su irrigación viene por ramas directas de la arteria aorta, el drenaje venoso va a ir por la vena renal izquierda y derecha, va a ir hacia la vena cava. Hay algo bien importante que tienen una relación anatómica que van a ver en anfiteatro, o siempre se menciona, y es que esta vena renal izquierda pasa en un ángulo formado entre la aorta y ¿qué arteria sería esta? Mesentérica. Mesentérica superior. Listo, perfecto, mesentérica superior. Entonces, estos son datos anatómicos importantes que tienen relevancias clínicas. Entonces, ¿por qué? Resulta que esta vena renal izquierda pasa en este ángulo. Entonces, es como si fuera una pinza. O sea, tenemos la aorta, la mesentérica superior y por el medio va pasando la vena renal izquierda. ¿Qué puede suceder allí? Allí puede, por ejemplo, en personas delgadas, en personas que tienen porcentaje graso muy bajo, no es mi caso, entonces ¿qué pueden tener? Pueden tener un atrapamiento o un pinzamiento de esa vena renal porque este ángulo o este espacio disminuye y comprime la vena entre la arteria aorta y la arteria mesentérica superior. ¿Por qué es importante clínicamente eso? Eso puede llegar a ser causa de hematuria en el caso de urinario, pero en el caso del sistema ya, por ejemplo, en el caso ginecológico, tiene otra relevancia, o en el caso también para los hombres, en el caso urológico también tiene relevancia, porque en esta vena renal izquierda, ustedes recuerdan qué vena va a drenar. ¿Recuerdan qué vena drena en la vena renal izquierda? En el caso del hombre y en el caso de la mujer.
Listo, entonces va a drenar la vena testicular izquierda en el hombre y la vena ovárica izquierda en la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes pinzan la vena renal izquierda a este nivel, de ahí para atrás van a tener congestión, van a tener algo así como unas varices. Entonces eso puede generar algo que se llama síndrome del cascanueces. En inglés, nutcracker, lo refieren así. ¿Pero qué es? Puede tener un síndrome de congestión pélvica, un síndrome de congestión ovárica. Puede ser causa de dolor en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres también, y puede presentarse también con hematuria. Entonces, digamos que son datos anatómicos que pueden tener algún tipo de relevancia clínica. ¿Listo? Entonces, fue como ahí como un pequeño paréntesis. Listo, entonces, los ureteres. Los ureteres, miremos que los riñones están dispuestos generalmente con su cara medial, con su cara medial, o sea, en su cara medial va a estar la pelvis renal. Entonces siempre vamos a ver que tenemos los cálices, o sea, en el sistema excretor. Obviamente en el riñón, pues recuerden que vamos a tener el parénquima renal con las pirámides renales, vamos a tener el sistema excretor ya como tal, que van a ser los cálices, cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. Esa pelvis renal va a unirse o va a tener un punto que se va a ser conocido como la unión pielo-ureteral. O sea, la unión de la pelvis renal con el uréter proximal, que va a estar, digamos, a este nivel. ¿Por qué es importante esa unión piel-ureteral? Porque resulta que hay 3 sitios de estrechez fisiológica del uréter. Aparte de la unión piel-ureteral, que ya por lógica lo sacamos, ¿saben cuáles son esos otros sitios de estrechez del uréter? David, que está pensando ahí bastante, con bastante fuerza, pensando en las estrecheces ureterales. Cuéntanos, ¿qué recuerdas? No, doctor, realmente no sé. Pues es que como igual Listo. no hemos visto ni siquiera reuniones, entonces. No, tranquilos, yo entiendo esa parte, pero entonces todo esto igual son datos que les van a servir a ustedes. Pero entonces sí me vas a responder otra pregunta que va a ser más de análisis. Entonces, tenemos 3 sitios de estrechez fisiológica. Vamos a tener la unión piel-ureteral, vamos a tener el entrecruzamiento con los vasos ilíacos, o sea, con la arteria y la vena ilíaca. También va a haber un estrechamiento acá. Y el otro sitio de estrechamiento va a ser en la entrada a la vejiga. David, ¿por qué crees que es importante saber que están esos estrechamientos fisiológicos? ¿Para qué crees que nos puede servir eso? Bueno, ¿O qué doctor, pues no importancia sé, puede tener? supongo que en el caso de una calcificación, porque pues puede ser más, si es más estrecho, pues puede ser más fácil que se quede atrapado en una calcificación por Listo, esos perfecto. puntos. Entonces, un cálculo, una litiasis, una calcificación, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, las calcificaciones, o bueno, los cálculos renales se van a generar generalmente en los cálices urinarios. ¿Por qué? Por el sedimento. Entonces, por sedimentación se van a empezar a formar piedritas. Normalmente nosotros no vamos a referir dolor cuando tenemos el cálculo acá arriba. ¿Cuándo va a empezar a dar dolor o cuándo va a generarse un cólico renal? Pues cuando ese cálculo cuando ese cálculo se desprende de un cáliz y trata de buscar la salida, llega a la pelvis y se queda obstruyendo, por ejemplo, en la unión piel-ureteral. O cuando pasa de la unión piel-ureteral y va a tratar de buscar salida a través del uréter. ¿Listo? Entonces, recuerden que el uréter, bueno, o más bien, van a ver que el uréter tiene músculo y tiene también peristalsis. Y entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un cálculo que se queda en alguno de estos puntos, el uréter va a tratar de aumentar la presión para vencer la obstrucción y eso va a generar el cólico renal,
que por demás es muy severo. Pueden pasar dos cosas allí. Una, que el cálculo sea pequeño, quede en alguna de estas partes y de todas maneras permita el paso de orina de forma parcial. Pero puede suceder también que obstruya completamente. Si obstruye completamente el cálculo, entonces lo que va a suceder es que del sitio de la obstrucción hacia arriba va a haber dilatación. Va a haber dilatación del uréter, de la pelvis, de los cálices y del riñón, tan severa dependiendo como el tiempo de duración y, el tiempo, y las características de la obstrucción. Si esa obstrucción y esa dilatación se mantiene lo suficiente, nos puede dañar el riñón. ¿Listo? Entonces recuerden esos sitios de obstrucción fisiológica o esos sitios de estrechamiento fisiológico del uréter. Además que en ecografía, pues son los sitios, digamos, cuando hay dilatación, donde más frecuentemente vamos a ir a buscar si hay presencia de un cálculo, que uno de los más frecuentes sería la unión uretero-vesical, o sea, a nivel de ese meato urinario. Entonces trataríamos de buscar si hay cálculos alojados que nos puedan estar obstruyendo. Entonces, en contraste la parte anatómica con la parte radiológica, sí, dime. Qué pena molestarlo. ¿Será que usted me puede volver a repetir los nombres de las 3 estrecheces anatómicas? Es tan amable. Sí, claro que sí. Entonces estaríamos unión pielureteral, el entrecruzamiento del uréter con los vasos ilíacos y a la entrada del uréter a la vejiga. ¿Listo? Gracias, doctor. Bueno, entonces, en contraste con la parte anatómica, la parte radiológica, pues si ustedes ven en esta radiografía, yo no puedo ver los cálices, no puedo ver el uréter. ¿Listo? Ahí, digamos que puedo ver la sombra de la vejiga y me la imagino y hago una extrapolación, pero pues tampoco es que pueda ver mucho. Entonces resulta que hay algunas técnicas de imágenes adicionales que se llaman, por ejemplo, urograma descendente. En el urograma descendente lo que se hace es aplicar un medio de contraste vía venosa que va a llegar a los riñones, se va a filtrar y ese contraste tiene una característica y es que es radio opaco, o sea que me va a pintar de blanco su trayecto. Entonces, cuando es filtrado por el riñón, ese contraste va a pasar a los cálices, a la pelvis, al uréter y a la vejiga. Entonces me va a poder dibujar a mí cómo están esas estructuras. O sea, yo voy a ver de forma indirecta, por la presencia de un material de contraste, voy a poder dibujar o voy a poder ver cuál es el contorno de estas estructuras. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Después vamos a ver con más detalle en qué consiste el urograma. Digamos que ese urograma en algún momento entró un poco en desuso, ahora se está utilizando otra vez más y es una técnica que se puede utilizar. Vamos a ver más adelante que como se utilizan medios de contraste que generalmente son yodados, entonces hay que tener dos cosas en cuenta. Uno, las pruebas de función renal que no estén alteradas para ver que pueda tener una adecuada expresión del contraste. Y lo otro es que no tengan antecedentes de alergias. Listo. Doctor. No. Hay varios tipos de urograma. La urografía retrógrada también utiliza un contraste. Cuando te hablan de retrógrada es que a través de la uretra van a poner una sondita y van a llenar la vejiga. Entonces lo que hacen es llenar la vejiga con el contraste, pero por vía de uretra, y después van a ver cómo se comporta. Digamos que hay varias formas de hacerlo. Incluso pues, en algún momento se utilizó llegar por vía percutánea a la pelvis y poner el contraste allí para poder dibujar la vía urinaria. Se utiliza también la urotomografía, que entonces ya también con la administración de un contraste, entonces se van a ver las diferentes fases, pero pues obviamente con mucho más detalle, con el detalle de la tomografía.
pero pues obviamente hay, digamos que unas indicaciones para cada una de ellas. Entonces, recordemos que en el caso, dime. Por ejemplo, los pacientes que sufren de la tiroides, no hay problema colocarles contrastes yodados. Bueno, en general se ponen unas dosis pequeñas de contrastes y pues de forma general también el riñón lo filtra todo y se hace la expulsión. Obviamente, si tienes un paciente que no está controlado, pues vas a tener como, digamos, las consideraciones, pero si tiene una función renal adecuada, no tiene alergias y está controlado con su metabolismo tiroideo, pues en teoría no debería haber mayor problema. Pero siempre, pues igual se hace, siempre se le pregunta a los pacientes y en las encuestas previas a los procedimientos, pues se hacen todo este tipo de preguntas. Bueno, entonces recordemos que en el caso del hombre, entonces tenemos la vejiga, la llegada de los uréteres, que son los que están acá en amarillito, al trígono vesical. Bueno, acá hay unas cosas interesantes y muy bonitas que podemos ver si nos permiten entonces hacer el taller de ecografía. El uréter, los uréteres. ¿Ustedes cómo se imaginan que llena la vejiga? ¿Ustedes cómo se imaginan que llega esa orina al uréter? Al uréter no, perdón, a la vejiga. Pues doctor, yo me imagino que se va formando la orina y pasa pues de la pelvis al uréter y pues por gravedad va bajando hasta que llega a la vejiga. Va bajando hasta que llega a la vejiga, o sea, como un goteo. Más o Listo, pues menos. es curioso, pues yo les contaba ahorita que el uréter de todas maneras tiene una peristalsis, ¿sí? Porque tiene músculo liso. Eh, la vejiga llena con un mecanismo que se llaman jets ureterales y son chorritos a presión y uno los puede ver en ecografía. Entonces, hay algo importante acá y es que el uréter derecho, recuerden que si estamos, bueno, ustedes que están acostumbrados al anfiteatro ya superaron ese problema de lateralidad. Entonces, ustedes saben que si están de frente al paciente, de frente a la pieza cadavérica, pues este lado es el derecho y este lado es el izquierdo. ¿Listo? En el caso de radiología, pues nos pasa lo mismo la mayoría del tiempo. Entonces, el uréter derecho genera un jet, un chorrito, y él va a ir dirigido hacia la pared contraria, hacia la pared izquierda. Y en el caso del izquierdo, pues va a ir hacia el lado contrario, hacia la pared derecha. Esos datos anatómicos o esos datos anatómico-fisiológicos pues parecen irrelevantes, pero tienen importancia. En el caso, por ejemplo, del cáncer de células renales, entonces, en ese tipo de cáncer, puede haber paso de células tumorales de la pelvis renal hacia la vejiga. Entonces, generalmente, cuando uno encuentra este tipo de tumores en las pelvis renales, uno va a buscar siembras tumorales o lesiones de tipo, por ejemplo, de tipo pólipos en la pared contralateral por ese mecanismo fisiológico. Ah, bueno, y acá no les iba a mencionar eso, fue una parte allí. Les iba a mencionar acá, en este caso, en el hombre, entonces recuerden que está la próstata y que tenemos una porción de la uretra que va a través de la próstata y después ya tenemos la uretra vulvar y la uretra peneal. ¿Listo? En el caso de la uretra femenina, pues entonces sabemos que tenemos la llegada lo mismo de los uréteres a la vejiga, pero sabemos que la uretra femenina es mucho más corta. Entonces, ¿qué relevancia tiene eso? Una predisposición a infecciones. Exactamente, entonces, una predisposición a infecciones. Entonces, uno, por la cercanía con la zona anoperineal y lo otro por lo corto de la uretra que permite que las bacterias lleguen mucho más fácil a la vejiga. Entonces,
siempre tener eso en cuenta, pues ustedes van a tener muchos pacientes con infección de vía urinaria por esos mecanismos. Entonces, dentro del sistema genitourinario se van a presentar algunas malformaciones. Miren, a mí me gusta mucho preguntar, me gusta mucho que interactuemos y que podamos acá conversar un poquito, que se nos haga un poquito más ameno a ustedes y a mí este espacio. Pero como les decía, pues yo entiendo que apenas están empezando semestre y pues no han revisado muchos temas, pero ¿qué se les ocurre a ustedes o qué han escuchado que pueden existir de malformaciones en el sistema genitourinario? Las que se les ocurran. Agenesia renal. Listo, que no tengas un riñón. Porque si no tienes dos, pues ya no. O sea, que no tengas uno se puede, pero que no tengas los dos ya difícil. ¿Qué más? El riñón bífido. Riñón bífido. ¿A qué te refieres tú con ese riñón bífido? Que es, pues yo había visto que es como parecido al útero bífido, que parecen como dos úteros pegados en uno, entonces como dos riñoncitos pegados en uno solo. Bueno, tal vez ahorita vamos a ver. Ese no sería como el riñón en herradura. Lo que sí puedes tener bífido son las pelvis renales, no tanto como el riñón. Chicos, ¿me escuchan? Es que se apagaron todas las cámaras al tiempo y pensé que habíamos perdido conexión. No, sí, yo creo que la conexión empezó a presentar algunos problemitas. Bueno, entonces, lo que puede ser bífido son las pelvis renales. Ahorita igual vamos a ver qué más malformaciones se les ocurren que pueden existir. Una estenosis ureteral. Sí, también puede haber un uréter ciego allí. ¿Qué más? Cuando hay obstrucciones de esas congénitas en los bebés en la unión uteropélvica. Perdón, no te escuché muy bien, Santiago. ¿Me repites? Cuando hay obstrucción en la unión uteropélvica, pues es congénito, como que no tiene el conducto para el ureter, entonces se queda el Sí, riñón. sí, lo que estaban contándonos la compañera ahorita, entonces una estenosis del ureter. ¿Qué más? El riñón ectópico, doctor. Listo. ¿Qué es el riñón ectópico? Pues yo estaba leyendo que, o sea, es como un riñón pélvico, entonces obviamente no está en la posición donde debería estar. Y Listo. leí que hay Exacto, un riñón que está en una posición fuera de la posición habitual. Se nos fue la conexión. Ah, Doctor, por ahí lo vemos y lo escuchamos bien. yo ya iba a llamar a Juan, es que se me cerró, no veo a nadie y Ahora sí, paila.
ver mientras tanto. Ole, Vargas, usted tiene unas cortinas muy tecnológicas. Yo ni microondas tengo. ¿Ya me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ya mejor? Sí, doctor. Listo. Permítame un segundo. Bueno, ¿qué se me dice la compañera que nos estaba hablando del riñón ectópico? Se me perdió también, yo creo que se le salió se le cerró la sesión. Bueno, entonces ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Y entonces estamos hablando de ese riñón ectópico, entonces un riñón que está fuera del sitio donde debe estar. Esos riñones ectópicos pueden tener diferentes ubicaciones. Entonces pueden tener primero una ubicación dentro del abdomen o pueden tener una ubicación fuera del abdomen. Bueno, digamos, uno, que no tengamos un riñón. Entonces, un paciente con un solo riñón, paciente monorreno congénito. Entonces, esa sería una de las malformaciones. La otra posibilidad, lo que pasa es que nos sucede con alguna frecuencia de estar haciendo una ecografía y no ver un riñón. Entonces, a veces el paciente es primera vez que le hacen una ecografía, primera vez que le hacen un examen, ya tiene 30, 40, 50 años y, oh sorpresa, tienes un solo riñón. Entonces, en ese caso, nosotros lo primero que pensamos es, bueno, no tiene un riñón o tiene el riñón, pero lo tiene en otro lugar que no es el habitual. Entonces, allí hablamos de los riñones ectópicos, que pueden estar dentro del abdomen o pueden estar fuera del abdomen. Dentro del abdomen pueden estar en el mismo lado donde normalmente están, por ejemplo, el riñón izquierdo no está en el sitio habitual, pero está en el lado izquierdo, más abajo, más arriba, está en la pelvis, o puede tener algo que se llama ectopias renales cruzadas. ¿Cruzadas qué es? Que cruzan la línea media, entonces no está en el sitio donde está y está dentro del abdomen, pero está del otro lado de la línea media. Y dentro de esas ectopias, que son cruzadas, podemos tener que se hayan fusionado los riñones o que no se hayan fusionado los riñones. ¿Listo? Entonces podemos tener riñones fusionados y dependiendo de la forma o el tipo de fusión que tengan, se le puede llamar de diferentes formas. El más famoso es el riñón en herradura. Entonces, tenemos el riñón que generalmente se une hacia la porción media, ¿listo? Entonces, una ectopia renal con fusión de ambos riñones. Allí tocaría empezar a definir esos riñones si son funcionales o no son funcionales, si tienen una unión solamente por la cortical o también tienen parénquima fusionado. ¿Listo? Entonces, hay una cosa particular y es que este riñón en herradura, digamos que se orienta hacia la línea media, pues va a ser mucho más fácil que en algunos tipos de trauma se lesione. Recuerden que ahorita que hablábamos de la posición de los riñones, ellos están un poquito escondidos, están en el retroperitoneo, están protegidos un poco por las últimas costillas, no se nos olvidó decir o no lo dijimos, que estaban con unas capas musculares de la región toracolumbar. Además están cerca del vaso, cerca del hígado, todas estas características hacen que estén un poco protegidos, pero el hecho de que tengamos un riñón que va hacia la línea media, pues lo deja un poco
con un poco menos de protección de lo habitual. Tenemos algunos riñones donde se fusionan en el polo inferior, el riñón en S, hay un riñón en L, un riñón, este riñón que casi que no podemos definir o diferenciar uno del otro, que le llaman clásicamente riñón en torta. ¿Listo? Entonces, ectopias renales simples o cruzadas, y las cruzadas pueden ser con fusión o sin fusión de esos riñones. Podemos tener riñones lumbares, podemos tener riñones pélvicos, ¿listo? Y la otra situación que se nos puede presentar es que podemos tener el riñón trasplantado. Entonces, en el caso de los riñones trasplantados, el sitio digamos, predilecto para trasplantar ese riñón va a ser a nivel de la pelvis, protegido por una estructura ósea que va a ser el ala del ilíaco, y la anastomosis, generalmente, pues la anastomosis vascular, se va a hacer generalmente a los vasos ilíacos. ¿Listo? ¿Por qué se escoge esta región para el riñón trasplantado? Se escoge por varias razones: fácil acceso, fácil irrigación vascular y fácil control de ese riñón. ¿Listo? Entonces, lo que estábamos hablando ahora, cuando me preguntaban lo del riñón bífido, no sé si de pronto lo que puedes haber visto es un riñón fusionado que tuviera alguna de estas formas y pudiera parecerse a lo que estabas hablando del útero, que es el útero bicorne, en donde parece que pueda tener dos. Listo. Entonces, lo que sí se puede duplicar es el sistema excretor. Entonces, podemos tener duplicaciones de la pelvis renal y podemos tener duplicaciones de los ureteres. Esas duplicaciones pueden ser completas o incompletas. Entonces, yo puedo tener un doble sistema, o sea, un doble sistema pielureteral o un doble sistema excretor que puede ser completo o incompleto. ¿A qué se refiere eso de completo o incompleto? Completo es cuando yo tengo dos ureteres independientes que llegan de forma independiente a la vejiga. ¿Listo? Incompleto es cuando tengo dos ureteres que en algún momento del trayecto, desde la pelvis renal hasta la vejiga, se fusionan y llegan como uno solo a la vejiga. ¿Qué nos puede presentar? O qué dificultad puede presentarle a alguien el hecho de tener un doble sistema colector, una duplicación? Bueno, el tema de eso, pues, Lenny, dime. Espérame un segundo que alguien me está escribiendo. Lenny Melissa, cuéntame. Todos están escuchando bien, menos Lenny. Ok. Listo, trata de mirar tu sistema allí a ver qué fue lo que sucedió y pues vamos a continuar. Entonces, ¿qué puede suceder con esos dobles sistemas? Realmente ese doble sistema es una de las malformaciones más frecuentes, si no es que la más frecuente del sistema urinario. Normalmente no representa mayor problema. ¿Qué sí puede pasar? Puede favorecer la persistencia de algunas infecciones urinarias o puede favorecer el reflujo vésico-ureteral. ¿Por qué? Porque resulta que uno de esos uréteres llega al trígono vesical. El uréter que llega al trígono vesical tiene un mecanismo con el músculo de la vejiga que va a ser las veces de una válvula unidireccional. Entonces, ¿qué hace? Que la orina baje por el uréter, llegue a la vejiga, pero trata de evitar
Tranquila, Lenny. Entonces, trata de evitar ese sistema que la orina refluya de la vejiga al uréter. En cambio, el uréter que no llega a ese punto no va a tener este sistema. Entonces, eso va a favorecer que pueda haber reflujo vésico-ureteral y persistencia de algunas infecciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un doble sistema completo. Tenemos uno superior, uno inferior. Normalmente, el sistema superior va a desembocar en la parte inferior y el sistema inferior va a desembocar en la parte superior. Entonces, digamos que esos son a grandes rasgos algunas de las malformaciones que nosotros podemos ver en el sistema genitourinario, aunque hay muchas más malformaciones. Las podríamos clasificar en el caso del riñón en malformaciones de forma, de tamaño, de posición. Entonces, de las de posición ya vimos los uréteres, los riñones ectópicos. En cuanto, por ejemplo, al tamaño, podríamos tener riñones hipoplásicos. Entonces, una cosa que tienen que diferenciar es cuando se utiliza el término hipoplásico y otra cuando se utiliza el término atrófico. Entonces, por ejemplo, Camilo, ¿para ti qué sería una hipoplasia? Que hay menos células de las que deberían haber, menos nefronas. Y atrófico es que no hay o no hay función. La función, exacto. Entonces, cuando ustedes vean que les están hablando de un riñón hipoplásico, es un riñón pequeño, hay, digamos, como tú dices, digámoslo así, de forma grande, hay menos, pero las características de ese riñón, a pesar de ser pequeño, siguen siendo unas características normales. Y es un riñón que, aparte del tamaño, es un riñón funcional. Mientras que el riñón atrófico es un riñón que ha perdido función. Entonces, un riñón pequeño, con alteración de sus características morfológicas habituales y que adicionalmente a eso, pues va a tener una función disminuida. ¿Listo? De los ureteres, realmente las malformaciones que más vamos a ver son las duplicaciones, ya completas o incompletas. Puede también existir algo que se llama el megauréter congénito, que puede facilitar también algún tipo de infección. En cuanto a la vejiga, podemos tener algunas malformaciones, pero no son tan frecuentes. Por ejemplo, podríamos tener una vejiga septada, una vejiga con un tabique, pudiéramos tenerla. En cuanto a la uretra, hay una de las malformaciones que tienen que tener en cuenta, y de hecho, ¿quién me quiere ayudar? En la próxima clase miramos esa malformación específica, que serían las valvas de uretra posterior. ¿Quién quiere en 2, 3 diapositivas la próxima clase la próxima sesión contarnos acerca de esas valvas de uretra posterior y las implicaciones que tiene? Yo, doctor. Listo, Camilo. Entonces, antes de empezar, 2, 3 diapositivas, algo muy rápido, qué son las valvas de uretra posterior, cómo se ven y qué implicaciones clínicas tienen. ¿Listo? Es bien interesante esa parte. Bueno, entonces, dentro de las técnicas de imagen en el sistema urinario, ¿qué vamos a tener para evaluar? Entonces, tenemos los rayos X convencionales, los rayos X con contraste. Entonces, recuerden, la primera imagen que nosotros vimos fue unos rayos X convencionales, o sea, donde podíamos ver la sombra, si está bien tomada, o sea, si tiene toda la preparación, pues podíamos ver la sombra de los riñones, podíamos ver la sombra de los músculos psoas, podíamos ver todas las que vemos en una radiografía de abdomen habitual, pero no podíamos ver las pelvis renales, no podíamos ver los uréteres. Los rayos X con contraste, que ya sería el urograma, en donde sí vamos a poder ver esas estructuras, ya como lo mencionamos en los ejemplos anteriores y como vamos a desglosar un poco más adelante. El ultrasonido, entonces la ecografía, este nos va a permitir ver las características morfológicas del riñón, hasta cierto punto los uréteres, aunque muchas veces no son rastreables los uréteres, a menos de que estén dilatados. Digamos que en su primera porción, hasta la unión piel-ureteral, nosotros habitualmente podemos verlos, o en su llegada a la vejiga,
pero a menos de que haya una dilatación, pues a veces va a ser un poco más complicado porque además tenemos interposición de asas intestinales que nos va a dificultar un poco la visualización. Tenemos también la tomografía simple, ¿sí? Una tomografía abdominal simple o un urotac simple, y el urotac simple y contrastado. O sea, ya en el contraste vamos lo mismo, vamos a poner contraste vía endovenosa y vamos a resaltar algunas características del riñón. En el caso del urotac, lo que vamos a ver, pues uno, la anatomía de todo el sistema urinario, pero además de eso vamos a poder ver algunas estructuras vecinas, vamos a poder observar, dependiendo de la fase en la que se vaya adquiriendo la imagen, o sea, digamos que el tiempo desde la administración del contraste hasta la adquisición de la imagen, vamos a poder ver fases que después las vamos a ver un poco mejor, las fases donde el contraste está en fase nefrográfica, que está, digamos, empezando a ser filtrado por el riñón, cuando llega al riñón y podemos ver resaltado el parénquima renal por el contraste. La otra fase donde vamos a ver una fase excretora, en donde vamos a ver llena de contraste la pelvis renal y la primera porción de los ureteres, una fase donde vamos a ver ya ese contraste que ha sido filtrado, pasado por los ureteres y está llenando la vejiga, y finalmente una fase donde se ha vaciado la vejiga. Eso nos va a permitir a nosotros resaltar algunas características del riñón, nos va a permitir, en el caso de la parte simple, identificar cálculos, pero las otras fases ya no nos van a permitir identificar cálculos tan fácilmente porque vamos a tener una sustancia o un contraste que va a verse blanco, va a verse denso dentro del riñón, al igual que el cálculo. Entonces, yo no puedo buscar algo blanco en un fondo blanco. Entonces, por eso siempre es ideal tomar la parte simple también. La resonancia magnética, que también nos ayuda en algunos casos específicos, sobre todo en el tema de masas tumorales, y las técnicas de medicina nuclear como la gammagrafía, que nos va a ayudar en muchas ocasiones con algunos tumores, pero sobre todo a determinar función del riñón. Vamos a ver una cosa acá rápidamente. Sí. Listo, entre los aspectos técnicos de la radiografía del tracto urinario simple o TUS, o si quieren como radiografía de abdomen, pues lo que les contaba ahora, así como la radiografía de tórax debía incluir o debía tener unas características, pues lo ideal es que la radiografía para ver el tracto urinario también lo tenga. Entonces debe incluir desde los semidiafragmas hasta la sínfisis del pubis, nos debe incluir el contorno superior del hígado, el contorno superior del vaso, paredes abdominales laterales y, bueno, ya lo repetimos allí, pero la sínfisis púbica. Si yo tengo una radiografía que me corta el flanco por acá, pues, hombre, ya no me va a permitir ver algo, hay algo que se me va a poder pasar, o si me deja hasta acá, no me incluye la sínfisis del pubis, pues yo no voy a poder ver la proyección del sitio donde debería estar la vejiga. Y eso pues me va a presentar algunas limitaciones. Yo puedo tener cálculos en cualquier parte, desde el riñón hasta la vejiga. Entonces, es importante, a nosotros muchas veces se nos olvida o digamos que desestimamos ir y buscar el sitio donde debe estar la vejiga, porque allí podemos ver calcificaciones y pueden ser cálculos que han transitado desde el riñón por el uréter y ya están en la vejiga. De hecho, hace poco me pareció muy curioso, ¿saben? Y no guardé las imágenes. Una señora le hice una ecografía y vi en la vejiga 2 piedras grandísimas, muy grandes. Y le hicimos un estudio adicional, eran 2 cálculos, pero muy grandes, eran 2 cálculos del tamaño de un huevo. Entonces me pareció extremadamente curioso esa parte, nunca había visto unos cálculos tan grandes allí en la vejiga. Y de hecho, si se le toma una radiografía a esa persona, se van a ver los 2 cálculos. No los vamos a ver siempre tan grandes, pero sí es posible que los veamos. Recuerden siempre, así como en la radiografía de tórax hablábamos, la marcación de la lateralidad es muy importante. ¿Listo? Porque pues nosotros vamos a hacer, o cuando ustedes ven la radiografía o cualquier estudio de imagen, pues van a dar una opinión
en su historia clínica van a dejarnos datos consignados y van a ver en qué sitio están viendo la alteración que están viendo. Si es en el lado derecho o en el lado izquierdo. Si empieza a haber una marcación inadecuada, pues eso se va a prestar para dificultades en la atención del paciente. Listo. La radiografía de abdomen, o más bien el abdomen, nosotros lo podemos dividir de dos maneras, tanto clínica como anatómicamente, para, digamos, hablar el mismo lenguaje. Podemos dividirlo en cuadrantes o podemos dividirlo en zonas. ¿Listo? ¿Alguien recuerda? Bueno, en cuadrante es muy fácil. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Pero si lo queremos dividir en zonas, ¿alguien recuerda cómo se hace? Johnny Ale. Hipocondrio, Carol, dale, tranquila. hipocondrio, flanco y fosas, pues respectivamente derecha e izquierda, Sí. y en epífisis hipogastrio. Listo, y cuéntame, ¿cómo divides tú eso? O sea, ¿cómo sabes de dónde hasta dónde va uno y el otro? No, y sí me mató. Es como la medida con el ombligo y por encima de las crestas ilíacas y algo así, ¿no? Listo, bien. Ustedes en la radiografía y en el paciente, más o menos para identificar cuál es cuál, entonces lo que pueden hacer es trazar unas líneas. Trazan las dos líneas medioclaviculares, ¿listo? Trazan una línea subcostal y trazan otra línea por las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces allí van a tener ya dibujado sus zonas. Entonces las regiones o zonas. Entonces, hipocondrio derecho, ¿listo? Digamos que no vamos a hacerlo tan preciso, pero más o menos es la zona. Entonces, hipocondrio derecho, como habían dicho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca, derecha e izquierda, y el hipogastrio. ¿Listo? Entonces, esas son las zonas que vamos a identificar. Listo, chicos, el día de hoy vamos a dejar hasta acá para poder abarcar un tema completo. Ya si sigo con la siguiente diapositiva, creo que quedamos con un tema cortado y no me agrada mucho para que podamos llevarnos la idea completa. Entonces, hay un compañero de otro semestre que me está ayudando con un material que me deben entregar el día de mañana. Si me lo entregan mañana, yo les envío a sus correos un material de lectura que pueden ayudarse para revisar toda la parte de imágenes del sistema urinario. La próxima semana vamos a hablar acerca, bueno, primero con Camilo vamos a hablar un poquito de esas valvas de uretra posterior. Vamos a hablar acerca del urograma descendente, la tomografía y la radiografía simple de abdomen ya en algunas patologías concretas o cómo se ven algunas patologías concretas a través de ellos. Y ya, pues lo de ecografía lo reservaríamos para el taller que ojalá lo podamos concretar porque realmente me parece muy útil y me gustaría mucho realizarlo con ustedes. ¿Listo? Doctor, qué pena, yo tengo una pregunta. Es que ahorita que se me fue el audio estaba explicando la parte de la duplicación incompleta del uréter, entonces no entendí muy bien eso, o sea que para repetirlo. Claro que sí. Mira, lo de la duplicación incompleta del uréter o del sistema excretor, ¿qué es? Cuando tú tienes la duplicación, pues vas a tener la duplicación de las pelvis renales y los ureteres. Si la duplicación es completa, quiere decir que vas a tener dos uréteres independientes en todo el recorrido y que van a ingresar a la vejiga de forma independiente. Cuando la duplicación es incompleta, quiere decir que tienes dos uréteres independientes en la porción inicial, pero que en algún momento del camino se van a fusionar, se van a unir y van a llegar como uno solo a la vejiga. ¿Listo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos la semana siguiente, si Dios quiere. Doctor, yo tengo una pregunta. Por acá. Sí, dime. ¿Uno siempre la tiene que tomar antero-posterior o la puede tomar posterior-anterior? Pues para los riñones, porque como están atrás. Ya. En el caso de la radiografía, es como si fuera una radiografía de abdomen. Generalmente se toma antero-posterior.
Realmente casi que para lo único que reservamos la posteroanterior es para el tórax, por lo que habíamos hablado de la cercanía de la silueta cardíaca con la placa. Digamos que si lo pensamos de esa manera, pues en este caso los riñones están atrás, quedan mucho más cerca de la placa si la hacemos anterior-posterior que posterior-anterior. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias. Listo, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos la semana siguiente. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego.